Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a este Webex titulado Acceso a la Justicia para Mujeres Migrantes. El día de hoy tenemos a la doctora Julieta Morales Sánchez. Bienvenida. El día de hoy la cónsul Juanedi Vizcaíno, cónsul de Asuntos Políticos, se disculpa, no va a poder estar con nosotros. Y también le mandamos saludos de parte del cónsul general Marcos Bucio, que está aquí con el nuevo proyecto de hacer este tipo de talleres y videoconferencias por Zoom, por Webex, para estar cerca de ustedes, trayéndoles un servicio cercano, eficiente, humanitario, humano y digno. Entonces, bueno, sin más, voy a leer tu semblanza, doctora. Julieta Morales Sánchez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra y doctora en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, especialista en Derechos Humanos y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Ha escrito y coordinado 20 libros, más de 60 artículos y capítulos de libros. Ha impartido más de 100 conferencias nacionales e internacionales en países como España, Brasil y Colombia. Escribió el libro Migración Irregular y Derechos Humanos. Es autora, junto con el doctor Sergio García Ramírez, del libro Constitución y Derechos Humanos, la Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos, sexta edición. Es autora del libro Políticas Públicas y Derechos Humanos, del 2020, y El Sistema Interamericano como Fuentes de Políticas Públicas con Perspectiva de Derechos Humanos, del 2022. Cuenta con 15 años de experiencia en el servicio público, en donde ha desempeñado diversos cargos a nivel federal en los ámbitos legislativo, ejecutivo y autónomo, en este también a nivel local. Durante 5 años fue directora del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH. Actualmente es profesora de carrera de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, es investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación desde el 1 de enero del 2014. Es integrante del Instituto Brasileño de Derechos Humanos y del Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Pertenece también a la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU, en donde funge como asesora legal de la misma. En 2023 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en ciencias sociales, convirtiéndose en la primera mujer de la Facultad de Derecho en recibirlo. Muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es un honor para mí estar con ustedes esta tarde. Agradezco la cordial invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como, por supuesto, de la Federación Mexicana de Universitarias, particularmente a la doctora Patricia Galeana, quien es la presidenta de nuestra federación. Y vamos a platicar los próximos 20 minutos, 25 minutos respecto a un tema que particularmente adquiere relevancia en la coyuntura actual. De pronto hablamos mucho de temas de género, hablamos mucho de acceso a la justicia de mujeres o de grupos en situación de vulnerabilidad o grupos que enfrentan esta situación de discriminación estructural, exclusión histórica, digamos, y justamente pareciera que fuera un tema ya resuelto o superado. Lamentablemente seguimos teniendo muchos retos. Voy a compartir una presentación. Particularmente sé que quienes nos escuchan seguramente tienen conocimientos diferenciados en materia de género. Tal vez hay quienes tienen muchas capacitaciones, son personas expertas en temas de género. Sé que quizás hay quienes no se han acercado tanto al tema. Entonces, recordaré un par de conceptos básicos, digamos, pero sobre todo quiero mostrar todavía estas brechas estructurales que existen entre mujeres y hombres, por un lado, y por otro lado, el tema de los procesos migratorios y los sesgos de género que hay durante los procesos migratorios. Y luego me referiré un poco al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como con vías de acción, digamos. Sé, por supuesto, y reconozco la actividad que realiza la Cancillería a través de BAIM,
de la política de vinculación y atención integral para la mujer, que creo que es un esfuerzo realmente loable en los temas para la igualdad, para la construcción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y por supuesto a nuestras autoridades consulares que día a día están ahí de la mano con nuestros connacionales en los distintos espacios y frente a las distintas necesidades. Entonces, si me permiten, voy a hacer llegar esta presentación, que sepan que es de ustedes. La voy a hacer llegar por correo electrónico a nuestras autoridades de la Cancillería para que puedan distribuirla a quienes estén interesados. Pero quiero comenzar hablando de un término que tenemos que ir posicionando, que es el de violencia institucional. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de violencia institucional y en ese marco ya define lo que significa la violencia institucional. Como premisas, claramente, todas, todos, todes sabemos que los derechos humanos se violan por acción, pero también por omisión. Entonces, por eso las violencias en sus distintas facetas tendríamos que pensarlas no solamente como acciones, sino también como omisiones violatorias de derechos humanos o que discriminen, excluyan, reproduzcan estereotipos de género, me referiré a ellos, pero son estas preconcepciones que se naturalizan, se invisibilizan. Es esto lo que creemos desde niña o niño que tenemos que ser o que hacer por haber nacido con determinado sexo, mujer o hombre, y justamente esos estereotipos, esas preconcepciones generan discriminación. Y entonces, bueno, el artículo 18 de la ley prevé y ya define esta violencia institucional en la que pueden incurrir servidoras, servidores públicos. Y justamente tiene que ver con acciones y omisiones. Particularmente, bueno, establece una obligación de los 3 órdenes de gobierno, federal, local, municipal, para efectos de México y, por supuesto, a nuestras autoridades fuera del territorio nacional. Y el tema enorme, digamos, digo enorme porque es un tema muy profundo que causa exclusión y que agrava la vulnerabilidad, que es justamente la interseccionalidad, este cruce de ejes o vectores de discriminación. Resulta que cuando una persona es discriminada, no solamente es discriminada por ser mujer o por ser mujer latina o mujer afrodescendiente o mujer indígena, pero también pobre, pero también adulta mayor o tal vez niña. Y entonces cada uno de estos ejes que generan la discriminación interseccional, la ha definido el comité de la CEDAW, justamente generan más vulnerabilidad, mayor discriminación, agravan la discriminación, pero también agravan las obligaciones del Estado. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero la Corte Interamericana ha dicho es que los estados no solamente tienen la obligación de abstenerse de discriminar, sino también tienen que tomar medidas positivas, acciones para revertir situaciones discriminatorias que aquejan particularmente a grupos en situación de vulnerabilidad. Tenemos 2 conceptos base, roles de género, estereotipos de género, y luego hablo un poco de la situación nacional para mujeres en nuestro país. Pero roles de género, esta división sexual del trabajo, dividimos tareas, funciones, particularmente con base en el sexo de las personas, pero es con una carga cultural, producto de la cultura en la que estamos inmersas, inmersos, y el tema de estereotipos de género, que son estas preconcepciones que ya han sido referidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el caso González y otras, campo algodonero. Ahora bien, ¿qué diferencias hay estructuralmente entre mujeres y hombres en México? Son datos del INEGI, pero podemos hablar de el ingreso trimestral monetario de hombres, que está 10,000 pesos por arriba del ingreso de las mujeres. Obviamente la situación se recrudece con la pertenencia indígena. Entonces, personas indígenas perciben o tienen menor número o cantidad de ingresos que las personas que no son o no tienen pertenencia indígena. Vamos a ver evolución de cifras. Esta es de 2014 y vamos a ver más actualizadas, pero el INEGI en 2014 nos dijo que las mujeres trabajamos más que los hombres, 20% más horas, pero que el 65% de nuestro trabajo no nos lo pagan. Y en ese marco solamente nos pagan el 32% de nuestro trabajo. Entonces, en los hombres la relación se invierte. A los hombres se les paga
el 60 y tantos de su trabajo, vamos a ver la cifra actualizada, y solamente están en labor doméstica y de cuidado en este trabajo no remunerado, invisibilizado, en un 30 y tantos por ciento. Resulta entonces que ese trabajo no remunerado, invisibilizado de las mujeres representaba el 18% del Producto Interno Bruto. Hoy estamos sobre la cuarta parte del Producto Interno Bruto, cerca del 25% del Producto Interno Bruto. Pueden cuantificar cuánto invierten las familias o cuánto costaría trabajo doméstico diario, 24 horas o 12 horas, servicio de enfermería, cuidado de niñas, niños, etcétera. Y entonces podemos cuantificar lo que significa para las familias y la economía nacional el trabajo doméstico y los trabajos de cuidado. 2019 INEGI dijo que la mayoría del trabajo se realiza por mujeres. 76.4% del tiempo que se destinan en los hogares lo hacen mujeres y los hombres solamente el 23%. Y ya no era el 18%, sino el 23.5% del Producto Interno Bruto. Voy a mostrar un cuadro porque creo que el cuadro es más claro para cifras 2023, pero vuelve a decir lo mismo, que las mujeres dedicamos 64% del tiempo a labor doméstica y de cuidado y solamente el 34% del tiempo a la labor remunerada, que sería, digamos, la que pueda ser pagada, la que representa un ingreso. Si pensamos en feminización de la pobreza, hoy enfrentamos muchas feminizaciones. Feminización de la migración, feminización de la pobreza. Podemos pensar en esta base. Mujeres trabajamos mucho, pero no nos lo pagan, labor doméstica y de cuidado, y hombres se les paga muchísimo y dedican mucho menos tiempo. Pueden ver los porcentajes prácticamente invertidos, digamos, a la labor remunerada. Tenemos que ir visibilizando la discriminación, tenemos que ir entendiendo cuál es la base cultural que genera esa discriminación, esa división sexual del trabajo, esa sobrecarga de trabajo, esa doble o triple jornada laboral a la que hoy están sujetas mujeres en las Américas, digamos. Entonces, enfrentamos una falta, dice la Organización Internacional del Trabajo, de políticas para la conciliación de vida laboral y familiar. Muchas de nuestras leyes, muchas de nuestras normas se hicieron en el siglo pasado, bajo estereotipos, preconcepciones de hombre proveedor, hombre vida pública, hombre que se encarga de pagar las cuentas y mujer que se encarga del cuidado, de los cuidados, no solamente de descendientes, sino también de ascendientes, padres, ¿no? Madres, abuelos, personas enfermas o personas con discapacidad. Entonces, es importante entender esta doble o triple jornada de trabajo a la que están sujetas mujeres, particularmente porque cambió la sociedad, cambió la dinámica mundial, mujeres salimos a trabajar, tuvimos que salir a trabajar, podemos hoy pensar que hay, digamos, familias monoparentales, hay distintos tipos de familias, homoparentales, etcétera, y esto genera que también la precariedad económica, la precariedad de los empleos, particularmente en un país como México, que sigue teniendo a un amplísimo porcentaje de la población en pobreza, eso genera, por supuesto, la necesidad de mayor trabajo de cuidado doméstico, por un lado, pero hay falta de políticas estructurales. Dice la OIT que las sociedades siguen funcionando como si en las familias hay una persona de que se encargue de que todo funcione. Y esa persona generalmente es la mujer con la doble, triple jornada laboral. Entonces, por ahí hay algunos autores que si les interesan pueden buscar, pueden leer. Lipovetsky, por ejemplo, habla de la tercera mujer y de cómo se viven los niveles de desempeño de las mujeres en distintas facetas, con alto nivel de frustración. Estás en el trabajo y estás pensando en la familia, en cosas de los niños, etcétera. Y por otro lado, estoy en la casa y estoy pensando en cosas de trabajo, reduciendo horarios de sueño, etcétera, para tratar de conciliar y cumplir con todas las facetas, ¿no? Ser buena madre, buena esposa, buena hija, buena amante, buena todo. Y entonces, por supuesto, es con una alta carga al tema de la salud de las mujeres. Vamos a ver más adelante los sesgos en los procesos migratorios, porque uno de los sesgos también tiene que ver con que mujeres migran a lugares más cercanos a la frontera, mandan mayor cantidad de remesas y además se incorporan
en el mercado laboral del país receptor en sectores estereotipados. Por ejemplo, trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Cuidar a niñas, niños, cuidar a personas enfermas, cuidar a personas mayores o trabajo doméstico. Entonces, incluso la incursión laboral de las mujeres migrantes tiene este sesgo de género que se reproduce a través de las fronteras entre los países. Recordar simplemente que el principio de igualdad y no discriminación es una norma de Jus Cogens internacional, está prevista en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, así como la prohibición de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El gran problema de la migración irregular o indocumentada, que creo que es particularmente la que puede generar mayor riesgo de violaciones a derechos humanos por acción u omisión de agentes estatales, justamente tiene que ver con que enfrentamos el alto riesgo de violaciones con sesgo de género, violaciones a derechos humanos con sesgo de género en el transcurso migratorio. Las mujeres viven los procesos migratorios de manera diferenciada, particularmente si pensamos en México como país de tránsito migratorio, resulta que las mujeres sufren gravísimos actos de violencia sexual. Son usadas como monedas de cambio, son violadas sexualmente y entonces ya la Corte Interamericana ha hablado de que la violación sexual es una forma de tortura sexual. Y en ese marco es urgente la erradicación de todas las formas de violencia de género, pero particularmente en este caso, la violencia sexual contra mujeres migrantes y por supuesto la discriminación. Ambos, tanto el principio de igualdad y no discriminación como la prohibición de tortura sexual, por ejemplo, son normas de Jus Cogens internacional, son normas imperativas de derecho internacional, no importa que un país haya o no ratificado determinado tratado, debe de cumplirla. Otro de los temas fundamentales tiene que ver con el techo de cristal. Por supuesto, sabemos que tenemos a la primera presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, tenemos todavía déficits en la representatividad de mujeres en el mundo, no solamente en México, en los puestos de alta toma de decisión, digamos. Por eso, justamente en 2024, el Comité de la CEDAW emite la Recomendación General número 40 sobre la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de toma de decisiones. Es este punto de mujeres en espacios de decisión. Cuando uno pregunta cuántas mujeres tienes trabajando en tu institución, la pregunta está mal, porque la pregunta no es cuántas mujeres, sino en dónde, qué están haciendo esas mujeres, qué nivel de responsabilidad, puesto, sueldo tienen esas mujeres dentro de la estructura de la institución. Porque si tienes esas mujeres haciendo labor secretarial, sirviendo café o en labor de limpieza, eso no es igualdad. Entonces, justamente tendríamos que pensar cómo se debe de ir proyectando, digamos, la recomendación general número 40 del Comité de la CEDAW. Adicionalmente, tuvimos evaluación en 2025 del Comité de la CEDAW, México. Creo que esas observaciones finales son fundamentales. Las observaciones finales del Comité de la CEDAW para el Estado mexicano. Y entre ellas, por ejemplo, pueden ver alguna de las recomendaciones. Es un extracto, pueden consultar el documento completo, por supuesto, pero dice que hay que modificar la legislación para incorporar una definición amplia de discriminación contra la mujer, que incluya tanto discriminación directa como la indirecta, así como formas múltiples e interseccionales de discriminación en las esferas pública y privada. A ver, particularmente en este punto me voy a detener un segundo porque habla de discriminación directa e indirecta. ¿Cuál es la discriminación directa? La discriminación directa es la que se desprende de la letra de la norma, de la letra de la ley. Entonces, la ley al momento está redactada, piensen que el derecho no es neutro, el derecho es producto de la cultura en la que vivimos y justamente reproduce los roles, los estereotipos, los prejuicios, los sesgos de género que tienen quienes redactan las normas, pero también quien aplica la norma, Poder Ejecutivo, y quien resuelve conflictos, Poder Judicial. Entonces, la discriminación directa es la que se desprende de la letra de la norma y que genera este impacto diferencial. Las relaciones humanas son relaciones de poder y hay relaciones asimétricas de poder.
Entonces, la norma en muchas ocasiones en su letra discrimina. Eso es discriminación directa, pero tenemos también discriminación indirecta. La letra de la norma, aparentemente, norma legislativa, pero ojo, porque también puede ser una norma administrativa, una circular, un manual de procedimientos, un reglamento. Y entonces resulta que la letra de la norma, del tipo que sea, es aparentemente neutral, pero al momento de ser aplicada genera impactos diferenciales, genera discriminación. Esa es la discriminación indirecta. Y podríamos preguntarnos, ¿la discriminación indirecta genera esa discriminación por su contenido o por el contenido mental? Los roles estereotipos, los prejuicios, las preconcepciones discriminatorias que pueda tener el operador u operadora, el servidor, servidora pública. Ese quizás es el punto que quería posicionar en discriminación indirecta. Además, hay que fortalecer justiciabilidad y asegurar recursos jurídicos para mujeres que sufren discriminación. Y tenemos una preocupación por la reforma judicial. El comité de la CEDAW justamente dice que hay que velar porque incluya estas salvaguardias específicas para la independencia judicial, pero también capacidad para garantizar que se resuelvan los asuntos con perspectiva de género, porque de pronto no hay garantías para que no hay garantías de que jueces no tengan prejuicios o sepan de derechos humanos. Entonces, es necesario que jueces sepan, estén instruidos, sensibilizados en perspectiva de género, sepan de cuestiones de género y de derechos humanos y ojo, por eso esto que me decían de, ¿no? De esta sesión, de la sesión de hoy, que es una gran iniciativa, porque también lo dice el comité de la CEDAW y dice que es necesario además seguir dando prioridad a impartir capacitación sistemática sobre derechos humanos de las mujeres, porque tenemos que deconstruir. El gran problema del género y la perspectiva de género es que implica un proceso de deconstrucción cultural, implica que cada uno de ustedes nos preguntemos qué de lo que creo, qué de lo que me enseñaron desde niña o niño es así o es cultural y no solamente puede, sino que debe cambiar. Tiene una base de cultura discriminatoria y tengo que desarraigar y deconstruir todos esos prejuicios y estereotipos. La Corte Interamericana ya ha hablado y ha dicho que los estereotipos de género y la utilización de estereotipos de género es totalmente discriminatoria, pero además afecta a un conjunto de derechos. Entonces, bueno, establece incluso recomendaciones para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nada más quería posicionar alguna de las acciones de la Comisión Interamericana en el tema migrante, en el tema de migración. Este informe, que seguramente conocen, sobre inmigración en Estados Unidos, detenciones, debido proceso, que es un informe viejo, hace 16 años. El otro informe que tiene que ver con particularmente familias, niñas, niños y adolescentes no acompañados, refugiados, migrantes en los Estados Unidos, que es de 2015. De todas formas, hay este link y lo consiguen, lo pueden ver en la página de la CIT, de la Comisión Interamericana. Y tenemos esta resolución, que es una resolución muy reciente, justamente en el tema de crimen organizado y derechos humanos en las Américas. Uno de los grandes problemas es la criminalización de la migración irregular o indocumentada, el asimilar a personas migrantes como narcotraficantes, criminalizarlos, terroristas, etcétera. Y eso, ese estigma discriminatorio lo que hace es exacerbar la discriminación. Por eso es necesario deconstruir, digamos. Pueden ver también esta resolución reciente de hace unas semanas de la Comisión Interamericana. Y nada más como una referencia, como ustedes bien saben, Estados Unidos de América no es parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, no ha aceptado la competencia contenciosa, no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero sí de la Carta de la OEA. Y en extensión, la Comisión Interamericana aplica la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Americana. Justamente a raíz de ese ejercicio y de esa competencia, la CID emitió también recientemente, el año pasado, el informe de fondo, el informe de admisibilidad y de fondo en el caso de Anastasio Hernández Rojas, un migrante mexicano asesinado brutalmente durante su detención.
Y entonces, bueno, da una serie de garantías de no repetición, establece, digamos, los deberes de Estados Unidos de América en el tema particular, pero muchas de estas garantías de no repetición, por supuesto, aplican no solamente para mujeres, sino también para hombres y para todas las personas migrantes. Es como uno de los temas estructurales, sobre todo, se había llegado a una reparación. em, en su momento una negociación, digamos, interna con familiares de las víctimas, pero bueno. Y tenemos también otro comunicado que tiene que ver justamente con la discriminación de personas migrantes que suscribe la Comisión Interamericana. Les dejo el tema del informe de fondo donde pueden verlo y sobre todo los aspectos más relevantes que puedan tener. Ahora, pensando en acceso a la justicia de mujeres, voy a retomar un poco rápidamente, por tiempo, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes recordarán que esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue reconocida como vinculante para todas y todos los jueces mexicanos de todas las materias. A partir de la reforma del 10 de junio de 2011, el nuevo artículo primero, el nuevo hace 15 años, 16 años, el nuevo artículo primero constitucional establece una serie de principios, principio pro persona, interpretación conforme a tratados, las obligaciones que tenemos todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos, la aplicación de principios, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos que tenemos todas las autoridades mexicanas conforme al mandato del artículo primero constitucional. Adicionalmente, la Suprema Corte establece obligaciones en dos grandes decisiones. El expediente Varios 912 diagonal 2010, donde establece que todas y todos los jueces tienen que realizar control constitucional y control de convencionalidad con base en tratados internacionales o convenciones internacionales. Y por otro lado, la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, donde se establece que en México existe un bloque de constitucionalidad, un parámetro de control de regularidad constitucional. Y en ese marco también esta misma decisión determina que todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para juezas y jueces en México. Eso como un antecedente de por qué vale la pena o por qué tenemos que guiar, digamos, nuestro actuar por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque en esa jurisprudencia se está interpretando el tratado justamente y esa jurisprudencia es parte integrante del tratado internacional. ¿Cómo actualizas la letra del tratado? Un convenio de 1969 lo actualizo vía interpretación de la Corte Interamericana. Entonces, lo que es vinculante para, diría la Suprema Corte Mexicana, juezas, jueces, perdón, perdón, pero particularmente, una disculpa, la Corte Interamericana ha dicho que todas las autoridades de un Estado, todas, ejecutivo incluido, judicial, legislativo, todas las autoridades de un Estado están obligadas a ejercer control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad se ejerce justamente sobre el texto de los tratados, pero también sobre la interpretación que realiza el órgano autorizado, es decir, esta jurisprudencia. Entonces, bueno, tenemos todos los sesgos de género en procesos migratorios. Tenemos estas decisiones históricas, dos opiniones consultivas solicitadas por el Estado mexicano, particularmente la OC 16, que es sobre derecho a la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, derecho a asistencia consular. Estábamos en el litigio ante la Corte Internacional de Justicia, en el caso Avena y otros, ante la Corte Internacional de Justicia, mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos sin haber recibido derecho a la asistencia consular, y a la par solicitamos la OC 16 como Estado mexicano. La OC 17 sobre interés superior de la infancia, la OC 18 sobre condición jurídica y derechos de personas migrantes, también migrantes particularmente indocumentadas, particularmente también solicitada por México, la OC 16 y la OC 18, y la OC 21, que es sobre niñez migrante no acompañada. Vemos que los flujos migratorios han cambiado, la composición de los flujos migratorios van cambiando.
En materia contenciosa también tenemos otras decisiones históricas en materia migratoria. Ejemplo, el caso Vélez Lor. El caso Vélez Lor, un migrante indocumentado, detenido en una cárcel, que estaba como, no había estaciones migratorias, lo meten a una cárcel, sufre tortura, retrasos indebidos, etcétera. Entonces, el caso Vélez Lor es emblemático, obviamente demanda al país receptor, demanda al país al cual había ingresado de forma irregular o indocumentada. Y tenemos otros casos como el caso de las niñas Gianni Bosico, niñas, hijas de una migrante irregular que nacen en el suelo, en el territorio de un estado, y justamente se les niega la nacionalidad. Entonces no tienen, quedan en situación de apatridia porque no tienen la nacionalidad de origen de la madre, pero también, aunque había como modalidad de reconocimiento de la nacionalidad del jus soli, el derecho de suelo, y habían nacido en el territorio del país receptor, se les niega el registro y la nacionalidad del país receptor. Tenemos caso personas dominicanas y haitianas expulsadas contra República Dominicana, hacen una expulsión masiva en caliente, digamos, sin personalizar cada situación o estatus jurídico de cada persona, y resulta que República Dominicana, como tienen características físicas parecidas, sesgos discriminatorios, las autoridades detienen a todo mundo, los deportan, y resulta que iban nacionales dominicanos, habían deportado a sus propios nacionales pensando que no eran dominicanos, que eran haitianos. Entonces, ese es el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas, etcétera. Sí, tenemos ciertos casos que son sumamente relevantes en el tema. Creo que es importante ir posicionando los puntos que tienen que ver con la adquisición de nacionalidad por jus soli. Como ustedes bien saben, muchas mexicanas tienen bebés en Estados Unidos de América, en territorio. Los niños, las niñas son nacionales norteamericanos, pero los padres, como lo hemos visto, las madres son migrantes indocumentados, y esto genera graves problemáticas y violaciones al derecho a la reunificación familiar, a la unidad familiar y demás. En el tema específico de mujeres y las obligaciones, digamos, de los estados, justamente tenemos un caso mexicano, un caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en San Salvador Atenco, y ya me apuro por temas de tiempo, y tenemos la gravedad de los estereotipos. ¿Por qué es tan importante visibilizar y erradicar los estereotipos de género? Justamente está en el caso Guzmán Albarracín, porque distorsionan percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos en lugar de hechos. Tenemos caso de interseccionalidad, donde se habla de la ineficacia judicial en casos individuales, obviamente temas de plazo razonable, de debido proceso. Justamente en estos casos podemos diseñar una fórmula. La ineficacia o indiferencia judicial, de entrada, es discriminación de la mujer en el acceso a la justicia. Entonces, es una violación, digamos, automática que establece la Corte Interamericana a raíz del caso Bedoya Lima. Y luego tenemos un caso de feminicidio en Brasil. Ustedes saben que México es un país, según los informes de 300 organizaciones de la sociedad civil, en el examen periódico universal, tuvimos EPU hace poco, examen periódico universal en Naciones Unidas, México es un país donde es peligroso ser mujer en el 70% del territorio nacional, que tienen alertas de violencia de género, pero además donde se asesinan en feminicidios impunes a 11 mujeres diariamente. Entonces, caso Barbosa de Sousa es un caso de feminicidio en Brasil, donde ya habla de estas preconcepciones, de los estereotipos y de la gravedad de usar estereotipos, y entonces se establece otra fórmula, digamos, utilizar estereotipos de género en procesos penales. Implica una violación a la presunción de inocencia y al derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial. Particularmente ya la Corte Interamericana establece obligación de erradicar los estereotipos, de realizar todas las actividades con perspectiva de género, a fin de no discriminar, obviamente con enfoque interseccional. Hay que usar enfoques diferenciales en la labor pública para evitar que nuestros propios prejuicios o preconcepciones personales sobre lo que implica
implica estar en algún grupo en situación de vulnerabilidad, generen, digamos, actos revictimizantes. Entonces, ese es el gran punto. Cuando el Estado se convierte en un segundo agresor, justamente cuando incurre en revictimización y está generando violencia institucional. Entonces, un acto que inicialmente pudo haber sido entre particulares, si no es atendido debidamente, entonces genera revictimización y se está incurriendo como Estado en una violencia institucional. Y solamente como un punto central es una jurisprudencia reciente. Ya dije antes que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, todas las líneas jurisprudenciales contenciosas son vinculantes para jueces en México por decisión de nuestra Suprema Corte de Justicia, pero en el caso Carrión González, ya se extienden obligaciones en materia de derechos humanos, no solamente al ámbito público, sino también al ámbito privado. Entonces, justamente dice, lo tienen en negritas, en subrayado, dice, las garantías de los derechos no se limitan al ámbito público, sino se aplican al ámbito privado, incluida la familia, y obligan al Estado a actuar con debida diligencia a fin de prevenir, investigar, castigar violaciones en este ámbito. Por lo tanto, si el Estado no promueve acciones frente a la violencia doméstica, puede ser considerado responsable por no cumplir con su obligación de prevenir e investigar este tipo de violencia y puede ser acusado, imagínense, puede ser acusado de complicidad, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las violaciones de derechos que se produzcan en la esfera privada. Y entonces por eso habla, si el Estado no protege en casos de violencia de género cometidos al interior de la familia y no procede a la investigación, está perpetuando la discriminación. Entonces creo que esa parte es sumamente relevante porque establece, digamos, estas obligaciones agravadas por parte del Estado mexicano. La situación de mujeres migrantes, por supuesto, ustedes la conocen perfectamente, las escuchan, las viven, las ven, las conocen cotidianamente y por lo tanto es relevante simplemente transversalizar, digamos, el mandato constitucional, el mandato convencional en puntos específicos de actividad que ustedes hayan detectado como más sensibles o donde haga falta, digamos, materializar la perspectiva de género. Hay que decir también que la perspectiva de género y su transversalización es uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo de la Presidenta de la República. Particularmente ha posicionado la prioridad que debe de tener derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, de grupos históricamente digamos, discriminados, excluidos, entre ellos, por supuesto, mujeres migrantes, mujeres indígenas, mujeres con discapacidades, mujeres mayores, niñas, niños y, por supuesto, víctimas de delitos, víctimas de trata de personas, víctimas de explotación sexual comercial infantil, víctimas de ciertos delitos que particularmente adquieren sesgo de género en su comisión. Muchas gracias por su atención y estoy atentada a sus preguntas. Hola Julieta, ya estamos aquí también nosotros. Estamos monitoreando Facebook Live y también el Webex para ver si alguien tiene alguna pregunta. Les damos algunos minutitos si quieren. Les podemos dar 2 minutos. Hasta ahorita no ha habido ninguna pregunta. Entonces vamos a darles 2 minutitos. Si alguien tiene algo, escriba por el chat y esperamos. Claro que sí. De todas formas, también tienen mi correo electrónico por cualquier cosa posterior. Está en la presentación, pero también se los comento, es J Morales S, es Julieta Morales Sánchez, entonces J Morales S, doble S, @derecho.unam.mx. Pues sí, pareciera que no hay ninguna pregunta. Entonces, con el correo, por si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, que te escriban. Y muchas gracias por acompañarnos hoy y agradecemos toda la presencia de todos y todas y todos ustedes que nos están escuchando. Gracias. Muchísimas gracias, un placer, hasta luego. Excelente tarde. Igualmente. Bye bye.